imposición de la banda presidencial al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Hoy llega a la presidencia de Colombia una nueva generación motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado. El primer año del presidente Iván Duque ha sido fundamental para transformar la política joven en Colombia, una política cercana al ciudadano. Volvemos a tener un presidente que le dice verdad a los colombianos, que le dice la verdad a la comunidad internacional, que reconoce los problemas y trabaja por ellos. Situaciones tan complejas como la política migratoria, que no se reconocía como una problemática nacional, hoy ya se ha presentado un proyecto de ley sobre política migratoria. Pero también se está buscando acuerdos internacionales para poder derrotar la dictadura de Nicolás Maduro, liderada por el presidente Duque, porque reconocemos que el problema del vecino impacta directamente a Colombia. Las soluciones del presidente Duque no van enfocadas a todas las regiones, pero también a los colombianos que viven en el exterior. Tenemos un presidente conectado con la ciudadanía y buscando soluciones todo el tiempo. Es un gobierno que se caracteriza precisamente por la falta de gobernabilidad. No se le ve un norte claro, no se le ve cuáles son las voluntades o los proyectos precisos que tiene este gobierno para sacar adelante una agenda que cambie en algo el panorama político del país. Mete constantemente al Congreso de la República y a la sociedad en discusiones sin necesidad. Ahí está el fracaso que tuvieron respecto a las sugestiones presidenciales con la JEP. Vemos también, digamos, una falta de cuidado en la manera como se está manejando la cuestión de la seguridad, un discurso muchas veces que raya con la estigmatización, no tanto por parte del presidente, sino por parte de su ministro de Defensa, obviamente representando al gobierno. Y eso lleva a que haya una percepción, no solamente de las fuerzas de oposición y alternativas, sino de muchos ciudadanos, que este es un gobierno que no le interesa el respeto a los derechos humanos. Creemos también que es un gobierno que anuncia cosas que finalmente no terminan en nada. Anunció una reforma tributaria, metió de nuevo al país en una discusión innecesaria sobre la posibilidad de meterle IVA a la canasta familiar, y finalmente lo que hicieron con esa reforma tributaria o esa ley de financiamiento fue darles gabelas o darles exenciones a los sectores empresariales. Es un gobierno que también se caracteriza por una falta de creencia en la capacidad de gobernar o en el respeto hacia Iván Duque. Aún hoy se sigue pensando que quien verdaderamente manda en la Casa de Nariño es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El balance es negativo. El presidente se ha enredado en cosas que de verdad no responden a los intereses nacionales y ha impedido el normal funcionamiento, por un lado, del Congreso, del Legislativo, pero también su gobierno no avanza en la solución de los problemas vitales para el pueblo colombiano, en particular en la implementación de la paz. Un año en el que se tiene que pensar en un plan nacional de desarrollo para construir hacia el futuro. Un año en el que tú tienes que buscar los recursos para poder constituir las bases de hacer posible ese futuro, habida cuenta de que no se contaban con esos mismos recursos para poder inclusive saldar las obligaciones que se habían adquirido en el pasado. El balance es absolutamente negativo. No le ha cumplido a los líderes sociales que siguen siendo asesinados, no le ha cumplido al movimiento estudiantil, ni a los líderes y al movimiento indígena en nuestro país. Además, en términos ambientales, su gestión es un desastre. Promueve la aspersión con glifosato, promueve el fracking. Su relación con el Congreso es bastante floja. Por aquí, a duras penas, sí se aparecen sus ministros, pero además no ha logrado sacar reformas importantísimas como la reforma a la justicia, como la reforma política, que eran sus metas legislativas. Pero mientras tanto se dedicó a perder 6 meses con las objeciones de la JEP, que finalmente
no fueron aceptadas y tenemos una ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz. Además se dedicó a hacer giras por el exterior, mientras tanto no pudimos sacar adelante reformas sociales que él había propuesto, que eran un compromiso, pero que se quedaron en el tintero. Tenemos una muy baja gestión y una muy baja ejecución por parte de su gobierno, y en temas de desempleo vamos aumentando precariedad laboral, informalidad. No ha habido una reforma de la salud seria y no tenemos apenas avances en una reforma rural. Después de un año del presidente Duque haremos el balance de su gestión de dos maneras. La primera es qué tanto de las promesas que hizo en campaña y que trató de plasmar en su plan de gobierno ha podido cumplir. Y segundo, si ha sido un presidente que ha estado a la altura de la coyuntura y los momentos difíciles por los cuales atraviesa el pueblo colombiano. En primer lugar, es indudable que muchas de las cosas que prometió las está cumpliendo. No todo ha sido negativo, pero las cosas positivas que ha podido sacar adelante hacen parte de políticas pequeñas, puntuales, y no necesariamente que tocan la estructura de los problemas del país. Por ejemplo, celebramos que haya hecho un plan de vivienda rural, por ejemplo. Celebramos que haya adelantado lo que es un fondo de compensación para el precio del café, justamente cuando el precio del café varía a nivel internacional y que afecta a nuestros campesinos y a nuestro sector agroindustrial. También celebramos, por ejemplo, que haya un plan para el pago de la deuda que se tiene con hospitales y clínicas en el sector de la salud. Sin embargo, a nivel macro, tenemos que decir que le ha quedado grande el país al presidente Duque. En términos sociales, por ejemplo, sigue el asesinato continuo de los líderes sociales que ha hecho que nos manifestemos varias veces en las calles todo el pueblo colombiano. Hay una cruda implementación de la paz. Una cosa es que lo que dice el presidente Duque a nivel internacional y otra cosa es lo que está haciendo. Un plan tortuga, un congelamiento de la implementación de la paz y el acuerdo fundamental que se hizo en el marco del proceso de negociación. En términos económicos, por ejemplo, el país reconoce y sabe hoy en día el estancamiento del empleo, no hay nuevos puestos de trabajo, una economía que se debilita cada vez más, sin posibilidad de fortalecer la industria del país. En términos ambientales, por más que prometió que no iba a hacer fracking, hoy en día se adelanta una política intensiva de fracking, y eso obedece a la falta de comprensión y de compromiso del presidente Duque a hacerle frente a la crisis climática que afecta al mundo entero, pero en segunda medida, la incapacidad de tener una política de innovación económica que nos permita superar de ser una economía que dependa de la explotación del petróleo y del carbón. Nos queda muy poco tiempo para asumir los retos del cambio climático. Y en términos políticos, continúa la mermelada, por más que la criticó el presidente Santos y por más digan que no. Nosotros hemos denunciado con pruebas, con contratos, cómo ha sido la repartición de mermelada en carteras tan importantes como en la cartera de Relaciones Exteriores. Pero su gran fracaso como presidente es llevar al pueblo colombiano a una ola de escepticismo, de pesimismo. Todas las encuestas rajan al presidente. Está poco a poco marchitando la esperanza. No ha cumplido su papel fundamental de lo que él prometió, de unirnos, de hacer un gran pacto por Colombia. Ese es el reto principal y eso no ha ocurrido porque en este momento todavía no tenemos claro cuál es su visión de país, cuál es el país que quiere dejar. Hay un desgobierno rotundo en el gobierno del presidente Iván Duque, más preocupado por viajar, más preocupado por el caso de Venezuela, desentendiéndose de los problemas de su propio país. Creo que el presidente tiene que jugársela más por las soluciones que por las posturas ideológicas, por la agenda de futuro que por la agenda de pasado. El presidente en el tema de la paz, por ejemplo, debe preocuparse más por la implementación territorial de los acuerdos, por la protección de la vida de los líderes sociales y menos por retrotraernos a discusiones que lleven a la reapertura del acuerdo de paz. Segundo, el presidente Duque claramente está en un dilema, y es el camino institucional o el camino del extremismo. Hemos visto decisiones donde se le ha jugado por el camino institucional. Debe volver ese su camino propio, su bandera propia. Queremos ver un presidente que le deje un sello y una huella a Colombia. Uribe dejó la política de seguridad democrática. Santos dejó el acuerdo de paz con las FARC. ¿Cuál va a ser el legado del presidente Duque? ¿Cómo llevar esos eslogans del plan de desarrollo a que el colombiano del común los asocie con el presidente Duque y comprenda el rumbo del país? Creo que ahí está el gran reto. Más liderazgo, más pragmatismo, menos ideología, menos discurso.